El día de hoy voy a hablarles acerca de algunos de los perfiles de TI más relevantes y su labor dentro de una empresa. Esto porque seguramente muchos de ellos coinciden con perfiles que ustedes actualmente están reclutando y en Empleos TI queremos ayudarles a tener un mejor entendimiento de ellos. Antes que nada, quiero explicarles cómo es que seleccionamos esta lista de perfiles. Bueno, primero fuimos a nuestra base de datos y analizamos más de 500,000 de búsquedas de empleo por parte de nuestros candidatos, todas ellas realizadas en los últimos 12 meses. Esta primera fuente nos ayudó a entender cuál es la oferta de candidatos en el mercado y a qué tipo de puestos tienen preferencia. Después, analizamos más de 200,000 búsquedas de candidatos en nuestra base de datos por parte de nuestros reclutadores. Todas estas búsquedas también realizadas en los últimos 12 meses. Analizamos esta segunda fuente con el fin de entender un poco más sobre qué se requiere en esos perfiles. Recordemos que en esta industria la mayoría de los candidatos no se encuentra en búsqueda activa de empleo, por lo que este dato cobra mayor importancia. Por último, agregamos la fuente más importante, que es la redacción del puesto tal y como se necesita dentro de la empresa, y para esto tomamos las últimas 10,000 vacantes publicadas en Empleos TI. Con base en estas tres fuentes, seleccionamos los 10 perfiles con mayor número de ocurrencias. Antes de compartirles esta lista de 10 perfiles, quiero hacer una aclaración importante, y es que no existe algún estándar para estas posiciones. Es decir, no existe una definición de diccionario para alguna de ellas. Dependiendo de la organización y otros factores, estos perfiles podrán tener ligeras variaciones. Yo les voy a explicar cada una de estas posiciones tomando como referencia algunos de nuestros mejores candidatos y algunas de nuestras mejores vacantes. Así que por fin, esta es la lista de esos 10 perfiles. Dentro de ella podemos encontrar perfiles relacionados al lenguaje de programación, como son el desarrollador Java o el desarrollador PHP. Encontramos otros que hacen referencia al framework, como es el desarrollador .NET. Algunos otros hacen referencia al sistema operativo, sobre el cual el desarrollador va a desplegar la solución, como es Android y iOS. Tenemos algunos un poco más generalistas, como son el desarrollador web y el tester, ya que no especifican el stack de tecnologías que estará utilizando el candidato. Sin embargo, nos dan una idea del entorno sobre el cual se estará trabajando o la responsabilidad dentro del equipo. También tenemos perfiles relacionados a la administración de los proyectos, como es el Project Manager o el Scrum Master. El primero no es tan específico de la metodología a utilizar, mientras que el segundo sí lo es. Por último, tenemos al Business Analyst, que sigue siendo una persona con una formación técnica la mayoría de las veces, pero que ha avanzado más hacia la parte de negocio y que tiene que estar más próximo hacia el usuario final para entender qué es lo que se tiene que resolver. Como ven, esta lista está muy condensada y seguramente existen otros perfiles que por cuestión de tiempo no podemos cubrir en esta sesión. Si ustedes quieren tener más información sobre estos y otros perfiles, les recomiendo entrar a la siguiente URL: empleosti.com.mx/enciclopedia de perfiles TI. Ahí constantemente estamos subiendo la descripción, funciones principales, labores diarias, salario y ofertas de empleo de los perfiles más importantes de esta industria. Para comenzar con la descripción de estos perfiles, les voy a mencionar algunas de las cosas que tienen en común. La mayoría de estos perfiles tiene un grado universitario como ingeniero en sistemas computacionales, ingeniero de software o una licenciatura en informática. Dependiendo de su plan de estudios, podrá existir una ligera variación, pero de manera general, dentro de sus estudios universitarios, habrá llevado cursos de matemáticas, de lenguajes de programación orientados a objetos como son Java, C# y C++, y que hacen un match perfecto con los dos primeros perfiles que vimos en la lista. Cursos relacionados a bases de datos, redes y seguridad. Todo esto para tener al final de su formación universitaria un panorama general sobre los 10 perfiles que vimos anteriormente. Ahora sí, vamos a entrar a lo específico de cada uno de ellos, y el número 1 es el desarrollador Java. En este perfil es importante mencionar que Java es un lenguaje de
programación y de manera más específica un lenguaje de programación orientado a objetos. Aquí voy a hacer un primer paréntesis. Voy a estar haciendo varias veces referencia al término lenguaje de programación, así que me gustaría dar una definición formal, pero breve. Recuerda que en la siguiente sesión vamos a abordar más a fondo este tipo de términos. Y dice así: un lenguaje de programación es un lenguaje formal que le proporciona a la persona, es decir, el programador o el desarrollador, la capacidad de escribir instrucciones con el fin de controlar el comportamiento de una computadora. Entiéndase por computadora un celular, una tablet, un laptop, una consola de videojuegos, etc. ¿Qué quiere decir esto? Es el medio por el cual podemos dar instrucciones a una computadora. En la imagen que coloqué como ejemplo, podemos ver cómo, por medio del lenguaje de programación Java y por medio de unas pocas líneas de código, le estamos diciendo al ordenador que imprima en pantalla el mensaje "Hola mundo". Ok, regresando a Java. Java es un lenguaje que nace en 1995 por Sun Microsystems y menciona la fecha de existencia del lenguaje para que se den una idea de cuántos años de experiencia podrían tener ciertos profesionales. Es importante mencionar que este lenguaje de programación es un lenguaje multiplataforma. Es decir, puede ejecutarse sin problema alguno, tanto en Microsoft Windows como en una arquitectura x86, como en Mac. ¿Okay? Es uno de los lenguajes de programación más utilizados del mundo y su popularidad ha crecido a lo largo de los años. Es por ello que es uno de los perfiles más demandados y en nuestro caso el más demandado. La última versión de Java es la versión 12, que fue lanzada el 19 de marzo de 2019. Y bueno, aquí algunos datos sobre tecnologías relacionadas y keywords que seguramente escucharán cuando están publicando una vacante, cuando están haciendo la búsqueda de un perfil en nuestra base de datos. Bueno, una de ellas es Spring. Spring es el framework más popular de este lenguaje y se utiliza para el desarrollo de aplicaciones web. También es común escuchar el término de Hibernate. ¿Qué es Hibernate? Hibernate es un ORM para Java. Es decir, es una herramienta que nos permite conectarnos a los atributos o a los datos de nuestra base de datos con este lenguaje de programación. Otras herramientas o tecnologías relacionadas son Struts, JSF, que es Java Server Faces, Grades y Gradle. Y bueno, ahora para ejemplificarlo de una mejor manera, he tomado una vacante que fue muy bien rankeada en esta posición. Aquí podemos ver una vacante del grupo Expansión y podemos ver algunos de los requisitos que tienen esta vacante. Como les mencionaba, pues se requiere tener una ingeniería en sistemas. También nos especifica que se está buscando un manejo avanzado en el lenguaje orientado a objetos Java. Entonces nos especifican tanto el lenguaje como el paradigma en el que se espera se tenga conocimiento. También nos especifica que debe tener conocimientos en JDBC, que es el acrónimo de Java Database Connectivity. Y pues esta es una API que nos permite ejecutar operaciones sobre la base de datos con el lenguaje de programación Java. Entonces también está directamente relacionada. También menciona Java Servlet. Nos habla sobre conocimiento en algún framework MVC o modelo vista controlador, es decir, también nos pide que tenga conocimiento sobre cómo diseñar la arquitectura de una aplicación. Nos pide Spring, que es el framework que mencioné anteriormente. Probablemente este programador va a estar haciendo mucho desarrollo web. También nos piden la parte de Hibernate, que es el ORM. Es decir, es necesario que el programador conozca cómo es que puede conectarse a la base de datos. También pide experiencia en Groovy, Gradle y Grails. Estos últimos tres, pues en el caso de Groovy, es un lenguaje de programación también orientado a objetos, implementado sobre la plataforma de Java. Tiene características similares a Python, a Ruby, a Perl.
Y pues en cuanto a Groovy, una de las características es que usa una sintaxis muy parecida a Java. Por eso es que aquí lo pide como deseable. Y pues bueno, adicional, me gustaría mencionar en este tipo de perfil que el salario promedio de un desarrollador Java en México ronda los 38,000 pesos, en donde tenemos el mínimo en los 2,000 pesos y encontramos perfiles que van hasta los 180,000 pesos. ¿Okay? Bueno, si quieren tener más datos sobre los salarios de TI dependiendo del perfil y dependiendo de la región, también les recomiendo entrar a este otro recurso que tenemos disponible en la plataforma y pueden hacerlo ingresando a la URL. Pasemos al número 2, que es el desarrollador.net. Y pues aquí quiero mencionar que .NET es un framework de Microsoft. A diferencia del primer perfil que era específico en el lenguaje de programación, este segundo perfil no está siendo específico en un lenguaje, está siendo específico en un framework. Y pues voy a hacer un segundo paréntesis. ¿Qué es un framework? Bueno, dice así, un framework es un entorno de trabajo o marco de trabajo que es un conjunto estandarizado de conceptos, prácticas y criterios para enfocar un tipo de problemática particular que sirve como referencia para enfrentar y resolver nuevos problemas de índole similar. En otras palabras, ¿qué quiere decir esto? Bueno, seguramente a los problemas a los que tú te estás enfrentando ya se enfrentó otra persona con ese mismo lenguaje, con ese mismo stack y ya encontró una solución óptima. Ya encontró una manera de desplegar correctamente los datos al usuario, ya encontró una manera correcta de conectarse a la base de datos, ya resolvió varios problemas de seguridad y entonces a partir de eso, pues ya dejó un marco para poder retomar esas mejores prácticas en un siguiente proyecto. Como ejemplo aquí en la imagen, pongo diferentes frameworks de PHP, es otro lenguaje de programación que me sirve para ejemplificarlo porque tiene diversos frameworks o marcos de trabajos. Dentro de los más populares son Laravel, Zend, CodeIgniter, Symfony, Cake PHP y GFramework. Entonces, sería mi segundo paréntesis para especificar qué es un framework. Ahora sí, bueno, pues este framework, además de ser de Microsoft, también hay que decir que es multilingüe. ¿Y qué quiere decir que es multilingüe? Que existen varios lenguajes de programación con los que tú puedes desarrollar sobre .NET. Estos lenguajes son C Sharp, Visual Basic, Delphi, C++, Perl y Prolog, entre algunos otros. También tengo que decir que se trata de una plataforma de propósito general. Se pueden desarrollar tanto desarrollos web como programas de escritorio o aplicaciones para dispositivos móviles, al igual que Java. Este framework data de finales del 2000, en donde se lanza la primera beta de .NET, y es hasta el 2002 que Microsoft libera oficialmente la versión 1.0. También quiero recalcar que pues, .NET Framework es compatible con sitios web, servicios y aplicaciones de escritorios en Windows. Y seguramente ustedes han escuchado otro concepto que es NetCore. ¿Qué es NetCore? NetCore es una implementación de multiplataforma, es una implementación de .NET, multiplataforma también para sitios web, servidores y aplicaciones de consola en Windows, Linux y Mac. ¿Ok? Bueno, para este también tengo un ejemplo de una vacante de uno de los clientes de empleos TI, en este caso es Capital Empresarial. Y bueno, ¿qué es lo que se pide en una vacante de .NET? Bueno, dentro de las primeras cosas que nos especifican es que se busca un programador web .NET Junior. También se pide que tenga una licenciatura en Ciencias de la Informática o Matemáticas.
Y dentro de las tecnologías relacionadas, nos pide que conozca ASP.NET, y después nos especifica ya el lenguaje C Sharp. Seguramente en muchas de las vacantes que estén reclutando, esta palabra o este concepto vaya ligado a .NET. Va a ser el lenguaje de programación que frecuentemente van a utilizar. Bueno, pues también nos pide que tenga conocimientos de HTML, es decir, seguramente también va a ser alguien que va a estar desarrollando aplicaciones web y que va a tener que conocer el cómo maquetar los datos que se le presenten al usuario. También nos pide que tenga conocimientos de SQL Server, es decir, que se pueda conectar a una base de datos de Microsoft, porque estaría usando mayormente un stack de esta compañía en el framework, en el lenguaje y en la base de datos. También nos pide que tenga conocimientos de Windows 7, 2008 y 2012. Seguramente estará desplegando las soluciones sobre estas versiones de sistemas operativos. Y bueno, el salario promedio de un desarrollador .NET en México ronda los 34,000 pesos. Aquí el mínimo va desde los 4,000 pesos y se topa encontramos perfiles que llegan hasta los 150,000 pesos. Ok, vamos con la tercera posición, que es el Project Manager. Ok, un Project Manager se dedica a una de las funciones más críticas de las organizaciones, ya que es el responsable de asegurar que los proyectos se realicen en tiempo y forma sin salirse del presupuesto asignado. Son aquellos que monitorean las actividades, asignan tareas, recursos y presupuesto a cada uno de los proyectos de la organización. En lo anterior, se denota con facilidad la importancia de tener un project manager para que las actividades de la organización sigan los objetivos y visión de la misma. Dentro de sus funciones principales, se enfocan el cumplimiento de los objetivos, por lo que podríamos ver actividades como planear y monitorear los distintos proyectos a su cargo, organizar y motivar a compañeros para el cumplimiento de metas y tiempos acordados, estimar y desglosar el presupuesto y requerimiento de recursos para cada uno de los proyectos a su cargo, analizar y manejar un rango aceptable de riesgo dentro de cada una de las actividades de los proyectos, realizar reportes sobre los avances y actividades de sus compañeros. Pasando a las labores diarias, pues él también tiene que estar prediciendo y determinando cómo van a ir cambiando los recursos que él requiere en cada etapa de los procesos que lleva el entregar un producto o un servicio. Aquí tomé también una vacante, en este caso es de la empresa C Coaching, y podemos ver que a diferencia de las dos primeras, es un poco más extensa en su descripción. Las dos primeras eran muy específicas por la tecnología. La primera mencionaba un lenguaje de programación y desde ahí estaba muy acotada. Y la segunda menciona un framework, entonces también le ayudaba a acotarse. Aquí no se está especificando una metodología o una tecnología, entonces se tiene que hacer mayor descripción de cuáles son esas funciones del Project Manager. Y bueno, aquí voy a leer algunas de las principales que podríamos encontrar en una vacante de un Project Manager. Y por la primera es ayudar a la organización a identificar sus requerimientos y recomendar soluciones para impulsar el valor del negocio. Seguramente va a tener que estar teniendo muchas reuniones con diferentes áreas del negocio para entender qué es lo que se requiere realizar al nivel de usuario y con los conocimientos técnicos o el equipo que él tiene a su disposición poder entregar. ¿Ok? También es que tiene que realizar y conducir análisis de los requerimientos del negocio. Tiene que desarrollar los casos del negocio para determinar la viabilidad del proyecto y tiene que ejecutar un plan de comunicación para todos los usuarios involucrados. ¿Okay?
aquí dentro de los conocimientos especiales y la capacitación que se requieren para ese puesto, uno de los relevantes es que preferentemente debe de tener una certificación en una metodología del PMI o del Project Management Institute. Sería todo en cuanto al Project Manager. Bueno, cerraría mencionando que pues aquí el salario promedio en México está alrededor de los 47,000 pesos. El salario comienza desde los 2,000 y va hasta los 135,000 pesos. Okay. Vamos al cuarto perfil, el desarrollador iOS. Bueno, este pues es un profesional que se encarga de crear y dar mantenimiento a aplicaciones desarrolladas para el sistema operativo iOS. Los dispositivos móviles de Apple ejecutan sobre este sistema operativo. Aquí pues quiero mencionar que la fecha de lanzamiento fue el 29 de junio de 2007 de este sistema operativo y que tiene dos lenguajes de programación relacionados principalmente. El de uso más actual o más reciente es Swift y el que tiene mayor tiempo en la industria es Objective-C. Objective-C data de 1980, si no me equivoco, y Swift fue anunciado en el 2014, entonces ahí también podrían darse una idea eh, de cuántos años de experiencia podría tener un profesional en estas dos tecnologías. Para este, tomé una vacante muestra de Softec que, al igual que las dos primeras, es muy concisa porque ya está acotada por un sistema operativo. Aquí, además de pedirnos que desarrolle aplicaciones en iOS, nos habla de Swift, que es el lenguaje de programación que les mencioné anteriormente, y nos especifica que se requiere una versión, como mínimo la cuarta versión o superior. También nos pide el uso de Cocoa Pods, que es el manejador de dependencias que vamos a estar utilizando al trabajar con estos proyectos. También nos piden conocimientos en HTML y CSS. Esto es que nosotros podamos maquetar la información que le vamos a presentar al usuario y que también la podamos desplegar con ciertos estilos. También nos piden conocimientos en frameworks como Firebase, que es una tecnología de Google que nos permite delegar algunas funcionalidades que se desarrollarían en el backend. Las podríamos desarrollar sobre Firebase y conectar alguna de nuestras aplicaciones móviles con esta plataforma. ¿Okay? También nos pide deseable metodología ágil. En este caso es un desarrollador. Él no va a ser el que va a estar implementando la administración del proyecto o la metodología ágil, pero va a trabajar día a día bajo este marco. Aquí pues, me gustaría mencionar que los sueldos promedio de un desarrollador de este tipo en México están alrededor de los 38,000 pesos, donde el salario mínimo va de los 4,000 y alcanza un máximo de 130,000 en algunos casos. Okay. Pasando al quinto perfil, que es el desarrollador Android, pues aquí hablamos de un profesional que es responsable de desarrollar, diseñar y mantener aplicaciones para dispositivos con el sistema operativo Android. Es muy similar a la posición anterior. Las dos están acotadas por un sistema operativo, uno que pertenece a Apple y otro que pertenece a Google. Este sistema operativo está basado en un kernel de Linux y otro software de códigos abiertos. Fue diseñado para dispositivos móviles con pantalla táctil como teléfonos inteligentes, tabletas, relojes inteligentes y televisores. Entonces ahí podríamos darnos cuenta de en qué tipo de plataformas se van a desplegar las soluciones que un perfil de este tipo construya. Dentro de este perfil
El desarrollador puede ser responsable de construir apps que trabajen de manera independiente solo en el dispositivo o que se conecten con un servidor de Internet para hacer algún intercambio de información o algún almacenamiento de información. Estas apps pueden tener distintos usos como entretenimiento, empresarial, finanzas, soporte, porque es muy importante que el desarrollador de Android conozca el mercado al que se dirige, pues seguramente va a cambiar mucho la manera en que él esté desarrollando. Debido a la fragmentación de este ecosistema, es importante que el desarrollador Android preste atención a la compatibilidad de las aplicaciones con múltiples versiones de Android y los tipos de dispositivo. También quiero mencionar que en el 2017 Kotlin recibió un impulso importante al ser nombrado por Google como lenguaje oficial para Android. Entonces, aquí podemos encontrar dos lenguajes de programación relacionados a este perfil. El primero sería Java y el segundo sería Kotlin. Okay. Y bueno, aquí tomé una vacante muestra de Banco Azteca sobre qué es lo que se busca en un perfil de este tipo. Bueno, entre las cosas más relevantes que mencionan es que les pide tener un catálogo de aplicaciones propias publicadas en el Play Store. Esto es la tienda de aplicaciones de Google. Eh, También le pide tener desarrollo de aplicaciones de escritorio o páginas web, lo cual quiere decir que uno de estos perfiles seguramente va a estar conectando sus aplicaciones móviles con sistemas de este tipo para intercambiar información. También otra de las cosas importantes que menciona es el consumo de servicios REST, es decir, que el perfil tiene que saber diseñar la arquitectura para intercambiar información con otros sistemas. Y pues también nos especifica el lenguaje de programación. Nos dice, ok, quiero un desarrollador Java, pero un desarrollador Java para Android. Bueno, pasamos al sexto perfil, que es el desarrollador web. Y como se habrán dado cuenta hasta este punto, muchos de los perfiles están relacionados, como fue el caso del desarrollador Java y el desarrollador Android. Tienen una similaridad en el lenguaje de programación. Y lo mismo va a suceder con este perfil, que es el de desarrollador web. Es un perfil muy genérico y fácilmente podría entrar aquí un desarrollador Java, un desarrollador .NET o un desarrollador PHP. Ok, de manera general, pues un desarrollador web es un programador especializado en aplicaciones distribuidas en red que se ejecutan mediante HTTP desde un servidor web a un navegador web. Es decir, a través de un protocolo llamado HTTP. Esto quiere decir, cada vez que nosotros ingresamos a nuestro navegador, ya sea Safari, Chrome, etcétera, y ingresamos a una URL, estamos haciendo una solicitud a otro servidor en Internet, estamos consultando en ese momento una base de datos y existe una aplicación en este servidor que está decidiendo cómo extraer esa información y cómo desplegarlo en nuestro cliente, que puede ser nuestro teléfono, nuestra tablet o nuestra computadora de escritorio. Aquí pues es importante mencionar que estos desarrolladores pueden trabajar en todo tipo de organismos, desde grandes empresas, gobiernos, pequeñas y medianas empresas o por cuenta propia. Para este ejemplo, tomé una vacante de Lycon Investments, un grupo de inversión de Guadalajara, y pues aquí dentro de las cosas más relevantes o que tienen en común las vacantes que ustedes van a estar publicando, que van a encontrar en portales de empleo, es que nos pide experiencia en tecnologías de desarrollo web como PHP. Desde el cómo podemos darnos cuenta que es más abierta. Bien podríamos sustituir ahí PHP por Java o .NET. También nos piden conocimientos en servicios de API RESTful, al igual que
En las dos posiciones anteriores, este desarrollador web va a estar intercambiando en su aplicación datos con otras aplicaciones, entonces tiene que tener conocimientos de cómo diseñar la arquitectura de ese intercambio de datos. También tiene que tener conocimientos de MySQL, que es un motor de base de datos, pero pues, seguramente podría ser MySQL, SQL Server o una base de datos Oracle sin problemas. En este caso, también este lenguaje utiliza un gestor de dependencias. En el caso de que están especificando PHP es Composer, pero podrías tener dominado como programador el uso de algún gestor de dependencias, pues aprender a utilizar otro. También nos piden HTML, igualmente para los datos que le vamos a estar desplegando al usuario, pues que se puedan maquetar correctamente. Y al ser un desarrollador web, es común que tengamos que pensar en conceptos como First Mobile, y para eso podríamos utilizar algún framework como Bootstrap. Dentro de las otras cosas que sean un plus, nos habla de herramientas como WooCommerce, PrestaShop y Shopify, que son herramientas que nos permiten desplegar rápidamente un e-commerce en Internet. También piden conocimientos en tecnologías del lado del cliente, como son el lenguaje de programación JavaScript o el framework de Vue.js. También nos piden conocimiento en bases de datos no relacionales, como serían MongoDB o Redis. Y creo que la primera vacante que menciona esto, pues seguramente va a estar trabajando este tipo de perfil con muchos otros programadores en el equipo. Cada uno de esos programadores va a hacer cambios a diferentes módulos del código, y para ello se requiere que tenga conocimiento sobre control de versiones, específicamente Git. Esta habilidad, pues bien podría ser requerida en cualquiera de los otros perfiles que hemos visto, a excepción del Project Manager. Vamos a pasar a la número 7, que es el Business Analyst o analista de negocios. Pues en este caso son aquellos responsables de analizar problemas y áreas de oportunidad dentro de la compañía para ofrecer soluciones creativas y factibles. Y es importante mencionar que esta persona posee generalmente conocimientos técnicos sobre la construcción de sistemas informáticos, pero al mismo tiempo comprende y está al corriente de las necesidades del usuario que requiere de esos sistemas para realizar su trabajo. Los business analysts trabajan en múltiples departamentos, por lo que sus actividades esenciales serían las siguientes. Primero, determinar los objetivos operacionales de la empresa a través de las actividades de cada departamento. Segundo, monitorear el progreso de los proyectos para reconocer áreas de oportunidad, hacer propuestas de mejoras de procesos y prácticas con información de tendencias y actividades internas, contribuir al trabajo en equipo con propuestas en cada departamento, interpretar, evaluar y relacionar los datos obtenidos a través de sus evaluaciones en esos procesos, coordinar y participar en los estudios internos y externos que ayuden en la mejora de la planeación estratégica. Aquí también tengo una vacante de ejemplo de la compañía Chresco, al igual que les mencionaba en las coincidencias de los perfiles, pues nos piden a alguien que tenga una carrera de ingeniería en sistemas computacionales o en computación. Aquí el inglés es muy relevante en este perfil. Seguramente va a estar abordando requerimientos o procesos o áreas de negocio con ese idioma. Y dentro de los conocimientos o habilidades duras que se requieren, podemos ver que se solicita el modelado de procesos o Business Process Model Annotation, que es una notación gráfica y estandarizada que permite el modelado de procesos de negocio. También nos pide la elaboración de casos de uso o UML. Y también en este caso, aunque no sería obligatorio, nos pide una metodología ágil que sería Scrum para administrar el proyecto.
También nos pide la elaboración de prototipos de pantallas. Seguramente va a ser un perfil que por su naturaleza va a tener que estar muy apalancado en datos para antes de realizar algún cambio o mejora, poderlo maquetar pues venderlo al negocio. También nos habla sobre diagramas y modelos que ya estaban mencionados dentro del BPMN y el UML. El levantamiento y análisis de requerimientos y una excelente habilidad verbal y escrita. Aquí quiero mencionar que este tipo de perfiles en México tiene un salario promedio de 46,000 pesos, en donde el salario mínimo comienza un poco más alto que los anteriores. Aquí el mínimo va desde los 12,500 y podemos encontrar perfiles que llegan hasta los 180,000 pesos. ¿Okay? Pasemos al número 8, el tester. Al igual que el project manager, no es tan específico en la definición, no está mencionando el stack tecnológico, pero sin embargo, un QA tester o Quality Assurance o Tester QA es un profesional orientado a la medición de calidad de los procesos utilizados para crear un producto de calidad. Él pues tiene la intención de detectar las fallas del software. Dentro de las responsabilidades principales de un tester se encuentra la elaboración de un plan de testing, la generación y ejecución de casos de prueba, todo esto con el objetivo de identificar posibles incidentes o incidentes presentes. Posteriormente deben de hacer un seguimiento de esos errores y documentar las pruebas, y además deben de participar en procesos de mejora continua y la elaboración de reportes para la misma. Bueno, pues aquí tomé como ejemplo una vacante de la empresa ITS Soluciones, también fue muy bien rankeada dentro del sistema, y podemos ver el general de este tipo de vacantes. Nos pide pues el análisis de requerimientos, que tenga experiencia en diseño de pruebas funcionales. También nos pide que tenga experiencia en pruebas no funcionales. Las pruebas funcionales haría referencia a que el software debe cumplir con los requerimientos especificados por el cliente. Es decir, si él me indicó cierto flujo a seguir en la plataforma, debo de tener unas pruebas que me ayuden a constatar en todo momento que, a pesar de las constantes actualizaciones al producto, esto no cambia. Las pruebas no funcionales harían referencia a, por ejemplo, la disponibilidad de la aplicación, la accesibilidad, la usabilidad, qué tan mantenible es, la seguridad y el rendimiento. También nos piden conocimientos de SQL. Seguramente este tipo de perfil va a necesitar realizar conexiones a la base de datos para comprobar muchas de las pruebas que esté realizando. También nos pide que tenga experiencia en herramientas de administración de defectos y experiencia con aplicaciones de alta disponibilidad. Dentro de las herramientas deseables pero no requeridas, también nos pide el uso de una tecnología ya más específica como es Selenium, y pues que es una herramienta de automatización. Esas serían las principales características que encontraríamos en este perfil. Si pasamos al número 9, que es el Scrum Master. Y pues el Scrum Master es una persona experta en la metodología. A diferencia de las anteriores, pues para poder ser un Scrum Master se requiere tener la certificación de Scrum Developer, Scrum Fundamentals y finalmente llegar al grado de Scrum Master, para que esta persona en realidad se pueda encargar de que se cumpla con los procesos de la misma. Va a ser la persona encargada de interactuar con el Product Owner y los diferentes stakeholders del negocio para ir con el Scrum Team, que es el equipo de desarrollo. Generalmente es el equipo que va a estar realizando la aplicación o el software, y de esta manera guiar el proceso y llevar a la realización de esos entregables, esas actualizaciones o esas nuevas features en el producto. Muchas de las cosas que él va a estar realizando en
en esta labor, pues también la de remover los impedimentos que se le vayan presentando a su equipo técnico durante la fase de desarrollo. Y pues bueno, aquí quiero mencionar que el salario promedio de este perfil en nuestro país está alrededor de los 51,000 pesos, siendo el salario mínimo 17,500. Este también, la cifra más baja, está más arriba que los otros perfiles, pero llega a un salario máximo de 137,000 pesos. Y por último, pues una lista no podría estar completa sin PHP. Entonces el 10º perfil con mayores ocurrencias fue este, que es el desarrollador PHP. Y pues bueno, PHP es un lenguaje de programación de código abierto, es muy popular y es especialmente utilizado para el desarrollo web. PHP es el acrónimo de Hypertext Preprocessor y generalmente el código de PHP, bueno, generalmente, siempre, este código es procesado en un servidor web por un intérprete. Es importante mencionar que este lenguaje se encuentra instalado en más de 20 millones de sitios web y en 1 millón de servidores. Con ello nos podemos dar cuenta de la importancia que tiene en la industria y la demanda que sigue existiendo por este tipo de perfiles. Este lenguaje fue creado en 1994 y dentro de los frameworks más populares podemos encontrar Laravel, que es de los relativamente nuevos, Symfony y G. ¿Okay? Para ejemplificar mejor esta posición, tomé una vacante de Newbooks, que es uno de los hostings más grandes de México. Y bueno, pues aquí dentro de las cosas que se piden en un desarrollador PHP es que tenga conocimiento sobre versionado con Git. Como les decía, esta habilidad aplicaría para cualquiera de los perfiles relacionados a un lenguaje de programación o un framework de programación. También nos piden conocimiento en un cliente específico de Git, como es Bitbucket o GitHub. Nos piden dominio en estructura de datos y algoritmos, que tendría cualquier ingeniero en sistemas, licenciado en informática o ingeniero en desarrollo de software dentro de su formación. También nos piden conocimiento en el protocolo de SSH, seguramente va a estar haciendo conexiones a otros servidores. Y al igual que en otros 4 perfiles, aquí podemos encontrar que nos piden como deseable conocimientos en REST y en SOAP, por lo cual seguramente este perfil también va a estar conectando sus soluciones a otros servicios y pues necesita tener una correcta arquitectura para ello. Aquí pues ya es específico en la posición del lenguaje, pero se vuelve más específico en la posición el que mencionan el uso de un framework llamado Laravel. Como les mencionaba, este es uno de los frameworks más recientes y con mejores prácticas dentro de la comunidad de PHP. También nos piden el dominio de HTML, CSS y JavaScript, todas estas tecnologías del lado del cliente, en la mayoría de los casos. La primera para que pues, podamos maquetar la información, la podamos presentar de la manera correcta y que podamos interactuar con nuestro cliente. También nos piden dominio de programación en SQL con MySQL, al igual que en muchas de las otras posiciones. Este perfil se va a estar conectando a la base de datos y tiene que tener conocimiento de ya sea MySQL, SQL Server o alguna base de datos de Oracle. Eh, También, pues aquí menciona el conocimiento de Linux, que es el sistema operativo sobre el que seguramente van a estar corriendo muchos de los servidores que desplieguen soluciones de este tipo. Y por último, también nos pide el conocimiento de Scrum. De igual manera, pues no es para que él lo administre, es para que él pueda ser dirigido bajo este marco. Y pues con eso finalizaría mi presentación y la lista de los 10 perfiles.